Historia de la arquitectura en la época de la prehistoria. Les habla el docente Andrés Mauricio Ramírez Tamayo. Espero todos se encuentren muy bien primeramente. Y para poder comprender la historia de la arquitectura o la arquitectura en que encontramos actualmente, debemos reconocer las características y cómo se compone la arquitectura desde sus inicios. La época de la prehistoria se divide en tres momentos. El momento primero es el paleolítico, el que lo sigue es el momento mesolítico y el último y tercero es el momento neolítico. Durante esta exposición vamos a encontrar en estos tres momentos y daremos las características generales de aquella instancia, de cómo el hombre se desarrolló, pero seremos más específicos a la hora de hablar de arquitectura o de esos elementos arquitectónicos. Para empezar, debemos entonces interpretar y comprender que la arquitectura de aquella época no era significativa. El Homo sapiens, en su gran necesidad de buscar cómo protegerse de la lluvia y el sol, encontró las cuevas. Más adelante nos daremos cuenta que las cuevas son el primer espacio que estas personas habitan y que le dan una utilidad. Pero el Homo sapiens como tal siempre fue una persona que estuvo por fuera de las cuevas hasta aquel momento. Hablamos del primer momento, paleolítico, el momento más largo que existe en la humanidad o en la historia del hombre. Está compuesto aproximadamente de 400 millones de años. Este abarca el 80% de la época de la prehistoria. Yo creo que un poquito más, entre 80 y 90%. Le podemos dar como ese porcentaje. También fue llamado como la Edad de Piedra. ¿Por qué fue llamado de la Edad de Piedra? ¿O por qué recibió como nombre la Edad de Piedra? Porque el Homo sapiens o el hombre de aquella época siempre tuvo como herramienta principal la piedra, tanto para cazar como para defenderse o para preparar sus alimentos, siempre existió la piedra. Fue el elemento, el mineral que dio como utilidad por primera vez el hombre, ¿cierto? Eh, continuando con el tema de la época del paleolítico, identificamos de que el hombre era nómada. Ustedes se preguntarán qué es nómada, o algunos ya lo sabrán, pero para los que no lo tienen presente o no lo reconocen, el nomadismo es aquella persona que no, bueno, ser vivo más bien, aquel ser vivo que no es capaz o tiene la necesidad de estar trasladándose de un lugar a otro. Como él no comprendía, hablando del hombre, la razón del cultivo, de criar animales o adiestrarlos, porque él no comprendía qué era eso, él simplemente cazaba y comía de lo que encontraba, él llegaba a un punto y se establecía. Empezaba a generar la caza para alimentarse o la recolección de alimentos que allí en ese punto se encontraban. En algún momento, durante su estadía en este punto, como lo podemos reconocer en esta imagen, esos animales o esas plantas o ese alimento que se generaba en este punto se iban a acabar, generando un desabastecimiento de la materia prima. Claro, como ellos simplemente tenían una necesidad de subsistir y de reproducirse, pues cuando veían que se estaba acabando, ellos decían, yo acá no me quedo, yo me voy. Entonces se iban para otros puntos y hacían el mismo proceso. Encontraban quizás una cueva y comían, cazaban, se reproducían, hasta el momento
en que se acababa como esta estadía o estos beneficios. Pero resulta y sucede que aparecen otro tipo de población. Esta población es un poco más sedentaria. Cuando hablamos de sedentarios, hablamos muy diferente o es todo lo contrario al ser humano nómada, ¿cierto? O al ser vivo nómada. El ser vivo sedentario es aquel que se queda en un solo punto. Por eso interpretamos cuando dando pues como una analogía, por así decirlo, o un ejemplo más bien. Cuando una persona no hace ejercicio se le dice, hey, compañero, compañera, vos sos muy sedentario porque no haces ejercicio. Es decir, es una persona muy quieta. Pero porque en aquella época de la prehistoria aparece el sedentarismo. Aparece el sedentarismo porque el hombre, ¿cierto? El Homo sapiens identifica que en las riberas de los ríos, de las quebradas o de las fuentes hídricas hay una buena tierra. ¿Y cómo así que buena tierra? Claro, cuando ellos cogían el alimento que les daba la tierra, este volvía a renacer o volvía a crecer, se volvía a cultivar por sí solo, porque la tierra era una tierra con muchos nutrientes que permitía que de alguna manera, por así decirlo, este ser humano encontrara condiciones adecuadas durante largos periodos en ese mismo punto. Y entonces ellos se preguntaron, ah no, ¿para qué nos vamos a mover? Si acá podemos tener todo. Eh, la tierra nos está dando el alimento. Como estamos al lado de ríos o una fuente hídrica, los animales deben de llegar hasta acá a beber, a tomar agua, a hidratarse. Entonces no tenemos ningún tipo de necesidad de movernos. Nos vamos a quedar, nos plantamos y empezaron a crecer las grandes poblaciones. En aquel instante también se reconocen las estructuras megalíticas. Estas estructuras megalíticas que quizás ustedes hayan visto en documentos, en documentales, en películas o referidos en algún momento, se interpretan como mega, ¿cierto? De la palabra griego mega, a grande, y litos, roca, ¿cierto? Entonces comprendemos de que son grandes estructuras de roca. Quizás algunos como puntos de encuentro, quizás otros como monumentos para la alabanza a sus dioses o simplemente puntos, ¿cierto? Que ellos implementaban como para mostrar grandeza de su población. Estos elementos megalíticos no tenían ningún tipo de unión, son solo elementos de roca, no están compuestos por nada más. No tenían ningún tipo de unión, o bueno, por así entenderlo, no estaban pegados, era puesto uno encima del otro. Los elementos megalíticos están divididos por dos, que son los dos que identifican acá. Uno tiene que ver con el otro. El primero, ¿cierto?, que recibe como nombre menir, son puntos de encuentro o puntos de localización. Cuando yo me perdía en medio de una casa o de una búsqueda por algún alimento, tenía que encontrar alturas grandes, ¿cierto?, montañas, puntos altos y poder identificar un menir me daba la oportunidad de saber dónde estaba. También fueron utilizados como para el avistamiento astral, pero su mayor objetivo y primordial fue el de puntos de encuentro. Si yo me perdía y encontraba un menir, sabía dónde estaba. Posterior a eso encontramos los dolmen. Los dolmen son un conjunto de menir. El conjunto de menir, es decir, estos elementos que observamos acá, los tenemos acá en grandes cantidades. Podrían ser uno, 2, 3, perdón, uno no, tendrían que ser mayores a 1, tendrían que ser 2, 3, 4, 5 o los que fueran necesarios, pero ya con un elemento adicional que era una roca de manera horizontal,
como si fuese una cubierta. Estos elementos fueron usados más como cámaras funerarias para poder entonces hacer el entierro de sus seres queridos. Pero ellos interpretaron cuando hicieron el dolmen que podían hacer como zonas o unidades de vivienda en la parte externa de las cuevas. Pasamos al siguiente momento de la historia de la arquitectura en la prehistoria, y es el mesolítico. En este momento el hombre se da cuenta de que hay otras maneras de vivir, se da cuenta de que hay otras maneras de cazar, también se da cuenta que hay otras herramientas para poder subsistir, ¿cierto? Entonces encuentra el abrigo, encuentra que los huesos de los animales también le sirven para la productividad y otras maneras de caza. Estas herramientas hacen que la aparición y estos procedan a que sean comunidades un poco más grandes. En este instante es importante resaltar de que como ellos ya interpretaban que estas fuentes hídricas que se observan por ejemplo en las imágenes eran importantes, se empiezan a establecer en las riberas de dichas fuentes hídricas, a los lados de las quebradas, a los lados de las fuentes hídricas, y empiezan a establecer sus comunidades, sus primeras poblaciones al lado de esas fuentes hídricas, ya con elementos adicionales, ¿cierto? Ellos se encuentran ya lo que son las ramas y la madera y empiezan a componer sus unidades de vivienda, que por lo general todas tenían la misma forma. Eran estructuras en madera, en triángulo, de manera descendente o ascendente según por donde las observemos, y con una cubierta en paja seca o plantas que se encontraban en el lugar. También ellos empezaron a interpretar el hecho de que podían adiestrar animales. Entonces en esta imagen encontramos la aparición de un perro, ¿cierto? Y un poco más al fondo se ve la aparición de un caballo o una vaca que ellos utilizaban para sacar como su leche. En este momento ellos interpretan ya de que pueden establecer grandes comunidades o grandes poblaciones, porque estos sitios les ofrecían, por así decirlo, buenas condiciones. De ese momento, cabe resaltar, en el momento mesolítico tiene una duración aproximada de 124.000 años antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo. Estamos hablando de que son 110.000, 114.000 años de este momento de la prehistoria. Ya en el momento del neolítico encontramos de que tiene una duración mucho más pequeña, del 6.000 antes de Cristo hasta el 100 antes de Cristo, pero que se logra evidenciar la gran importancia o cuando ellos identifican los otros minerales como lo son el bronce y el hierro. Pero más que el bronce y el hierro, para el tema de la arquitectura fue fundamental encontrar la arcilla. El elemento de la arcilla dio pie para que estos hombres de aquella época tuvieran la iniciativa de acondicionar mejor sus unidades de vivienda, ¿cierto? Darle como un poco más de fortalecimiento a la estructura, de unión, porque también interpretaron que cuando estaba húmeda y posterior a eso se secaba, era un elemento duro. Entonces, claro, ellos encuentran la arcilla como un elemento importante y se logra identificar de manera inmediata que las unidades de vivienda empiezan a ser mejoradas, empiezan a compartir materiales o por así decirlo, que son materiales iguales o a combinar materiales, ¿cierto? Entonces está la roca y quizás a la roca ya le implementaban en el piso la arcilla para darle quizás unas texturas, un endurecimiento, en fin. Acá se logra entonces también en el momento neolítico, no tiene mucho que ver con la arquitectura, pero que es importante reconocer
es el momento de la agricultura. El hombre en aquel instante, en el neolítico, reconoce que si siembra semillas, estas semillas iban a dar productividad, plantas que iban a ofrecer frutos. Entonces, al ver de que estas plantas daban frutos y de que los animales ya los empezaron a adiestrar para el uso de ellos, se volvieron ya unas poblaciones mucho más acondicionadas y más numerosas. Esto ofreciendo entonces, eh, por así decirlo, gran cantidad de avances en sus tecnologías, y pues se logra reconocer que ya tenemos unidades de vivienda mejor constituidas, que ya quizás tienen como estructura madera, pero que ya empieza la arcilla a dar su aparecimiento para generar espacios internos mucho mejor acondicionados. De esta manera, muchachos, encontramos entonces que en la historia de la arquitectura, la prehistoria está compuesta, esto es un resumen por así decirlo, de tres situaciones: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico, en el momento en que el hombre ve la necesidad de cubrirse y ve la cueva como mejor opción de cubrirse tanto de las lluvias, del sol y de sus atacantes, ¿cierto? El mesolítico es el momento en que el hombre ve la necesidad de empezar a establecer sus comunidades en las riberas de las fuentes hídricas. Y el neolítico, ya este hombre con sus tecnologías, con los minerales encontrados y con los materiales naturales que encontró y que ya le da una utilidad, implementa ya grandes comunidades. Entonces, estos son las tres grandes, perdón, situaciones de la historia, de la prehistoria en la arquitectura. Espero les haya gustado la presentación y cualquier duda estamos a su disposición. Fue un gusto y nos vemos pronto.